buenas tardes con todas, todos. Vamos a tratar el tema de endocrinología de la reproducción. Es un tema pues vital, ¿no? Para todo lo que vamos a hablar de la patología ginecológica. Van a ver que si comprenden este tema, todos los demás temas de patología se desprenden de esto, ¿no? Entonces hay que entenderlo. Voy a tratar de ser lo más didáctica posible. Vamos a comenzar, ¿ya? Entonces vamos a dividir en dos. Primero es la endocrinología de la reproducción y luego vamos a tratar lo que es hemorragia normal. Entonces, nosotros tenemos la fisiología similar a los primates no humanos y este impacto de la evolución en el ciclo sexual va a diferenciar lo que es normal a anormal, ¿no? Y recordemos que este ciclo es idéntico a sus antecesores de más de 10.000 años, ¿no? Y ya recuerden ustedes esto, ustedes ya lo han visto, es el eje reproductor femenino que comienza con nuestros órganos y tejidos, ¿no? Que van a tener repercusión neuroendocrina. El hipotálamo, que va a eliminar su hormona, la GnRH, la hormona liberadora de gonadotrofinas, que va a actuar en hipófisis, especialmente en este tema, en la adenohipófisis, ¿no? Y va a tener una repercusión con dos hormonas, la LH y la FSH. Ambas van a tener acción directamente en el ovario, ¿no? Y que van a tener una repercusión también en nuestro útero. Entonces nosotros vamos a saber si es que lo único tangible que nosotros tenemos en todo este eje reproductor femenino, ¿qué es? Lo único tangible, lo único que podemos valorar nosotras. La menstruación. O sea, lo único que nosotros valoramos es la menstruación. Entonces ese es nuestro eje para saber si es lo normal o anormal. ¿Listo? Porque el ciclo del ovario, la adenohipófisis, todo eso no lo podemos, a menos que pidamos algunos exámenes, ¿no? Pero la repercusión clínica es la menstruación. Entonces, vamos a dividir en los compartimientos, ¿ya? Donde ya explicamos el hipotálamo, la hipófisis anterior, el ovario y el útero y la vagina. ¿Cómo comenzamos, pues, entonces este eje? Primero empezamos durante la gestación, no va a haber producción de estrógenos por medio de la placenta, pero sí va a haber un paso. Por eso algunas niñas, unas bebitas recién nacidas pueden tener lo que es la secreción láctea por esa acción de los estrógenos que han pasado, ¿no? La conocida leche de brujas. Incluso también la mamá viene con su hijita porque está con flujo, una secreción en la vulva, ¿no? Flujito, por esa exposición de estrógenos. Y luego pasamos a la etapa prepuberal, ¿no? La niña. Esta niña va a tener un factor intrínseco que va a estar inhibiendo, ¿no? Que inicie la primera menstruación, la menarquia. Entonces, este inhibidor, y también va a haber una actividad pulsátil de la GnRH. Para que todo nuestro eje funcione, tiene que haber una actividad pulsátil. Entonces, todo el factor intrínseco, todo eso va a hacer que la secreción durante la niñez sea permanente, no impulsos. Entonces, todavía no va a darse todo este ciclo. ¿Y qué más? La niña tiene que tener un peso crítico, un porcentaje de grasa corporal. Por eso niñas gorditas pueden iniciar su menarquia o procesos de hemorragias uterinas anormales, jovencitas, justamente por esa grasa, porque la grasa periférica se convierte en hormonas por acción de la aromatasa. ¿Cuándo se activa? Entonces va a haber una activación del eje, ya esa exposición de pulsos ya va a ser en la pubertad, ya se va a empezar a dar, va a ser una GnRH en pulsos y va a producir estrógenos que van a darle estos cambios puberales, ¿no? El crecimiento, los caracteres sexuales secundarios, el desarrollo del aparato genital y la menarquia, por acción de estos estrógenos. Entonces vamos a comenzar con la telarquia, la pubarquia, la menarquia y luego, posteriormente, la ovulación. ¿Qué más vamos a ver? Hay hormonas peptídicas y también otros componentes que son los esteroides. Los esteroides van a estar intracelular, hormonas lipófilas, y que deben estar muy específicos y tener gran afinidad por sus ligandos. En cambio, los péptidos que se encuentran en la superficie celular son hormonas hidrosolubles. Y acá vamos a hablar de algunas hormonas, la LH, FSH, HCG y TSH, que son heterodímeros que contienen una subunidad alfa, ¿no? Común enlazada.
Entonces esto también es importante, ¿no? Porque nosotros pedimos en el descarte de embarazo beta-HCG, ¿verdad? No pedimos HCG. Para descartar embarazo, porque comparten esa unidad, subunidad alfa, tenemos que pedir la que se diferencia, ¿no? Y también hay otras hormonas, la activina, inhibina y folistatina, que se encuentran en el líquido folicular, tienen efectos selectivos sobre la biosíntesis y secreción de FSH principalmente. ¿Qué más vamos a hablar sobre este eje? Las hormonas esteroideas. Esto es para que lo vayan leyendo, lo lean en las diapositivas, pero nos vamos a centrar en cuáles son los esteroides más importantes en la etapa reproductiva, que es el estradiol, ¿no? Esto siempre toman. Estradiol E2. En la menopausia va a estar la hormona, el estrógeno principal va a ser la estrona, y en el embarazo el estriol E3. Estos andrógenos se van a convertir en estrógenos en numerosos tejidos, sobre todo en grasa y en cerebro, con la actividad de esta enzima, que es la enzima aromatasa en la piel. Vuelvo a explicar y me centro acá. Por eso el peso corporal en la mujer tiene una mayor repercusión. A mayor grasa corporal y sobre todo grasita en la cintura, va a dar mayor acción de la aromatasa, ¿no? La conversión de estrógenos. Y esto puede provocar desórdenes hormonales, ¿no? Las hemorragias uterinas anormales por ese sobrepeso. ¿Qué más también tenemos que saber? Que hay hormonas, transporte de hormonas esteroideas en la circulación, que pueden estar como proteínas transportadoras específicas o inespecíficas, como la albúmina. Y esta síntesis de estrógenos a partir de los andrógenos, vuelvo a repetir, con la aromatización de los andrógenos, ¿no? Se ha diseñado a través de la aromatasa. La aromatasa, ya hemos dicho, se encuentra en los ovarios, el tejido adiposo, la piel y el cerebro. Puede provocar hemorragias endometriales debido al sobrepeso u obesidad, y el estradiol es el estrógeno más importante, ¿no? Seguido de la estrona y el estriol. Sigamos. También vamos a encontrar algunos neurotransmisores. Estos neurotransmisores, que pueden ser aminas biógenas, neuropéptidos, acetilcolina, aminas neurotransmisoras, transmisores gaseosos y factores varios. Y neuropéptidos en la reproducción. Se conocen más de 50 neuropéptidos, y acá vamos a hablar de los opiáceos endógenos. Galanina y péptido activador de la ciclasa de la adenilidad hipoficial. Hay situaciones, ¿no? Por ejemplo, como el estrés, trastornos alimentarios, la actividad física extrema, ¿no? En mujeres deportistas, que van a hacer la liberación de opiáceos endógenos, y esto provoca menorreas de causa hipotalámica. Entonces, esa es la razón por qué los desórdenes alimenticios y esa liberación de opioides endógenos provoca estos trastornos en la menstruación. Sigamos entonces con el hipotálamo, que es un decapéptido, se encuentra en el núcleo 4, la vida media de 2 a 4 minutos, hay pulsos, ¿no? Este hipotálamo va a generar la GnRH en pulsos rápidos que van a eliminar la LH, la hormona luteinizante, y pulsos lentos que liberan la hormona folículo estimulante. Es el sitio esencial para la integración de información proveniente del entorno, del sistema nervioso y de muchos otros órganos y sistemas. Se habla pues de los núcleos. Acá hay un núcleo olfatorio del hipotálamo, y también de las células de la región olfatoria, ¿no? Por eso, esta liberación llamada feromonas, ¿no? Que podrían explicar por qué algunas mujeres, cuando conviven juntas, podrían tener ciclos menstruales regulares, ¿no? Entonces, una unidad de procesamiento central, y va a ser la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Entonces, esta actividad del generador de pulsos rápidos y pulsos lentos, van a tener una actividad importante, ¿no? Su actividad es suprimida por beta-bloqueantes adrenérgicos y agentes antidopaminérgicos. Y los opioides disminuyen la frecuencia de pulsos de GnRH a nivel hipotalámico, lo que hemos hablado. Entonces van a tener consecuencias adversas para el proceso de reproductor si no hay actividad en pulsos. Entonces, mujeres que queremos suprimir las gonadotrofinas, ¿no? Si estoy diciendo que se da impulsos esta liberación de GnRH en pacientes que tienen miomas, endometriosis, y quiero suspender este ciclo, ya no lo daré impulsos, ¿no? Lo daré permanente. Entonces damos
infusión continua de GnRH. Y este es el tratamiento para pubertad precoz, endometriosis y reproducción asistida. Ya hemos hablado de la liberación de opioides endógenos que provocan, ¿no?, amenorreas de causa hipotalámica. Entonces, si yo doy antagonista de los opioides, puedo restablecer esa secreción normal de las gonadotrofinas. Entonces, sí tiene una repercusión en la clínica y en el tratamiento. ¿Qué más podemos hacer? Podemos estimular la producción de gonadotrofinas, ¿no?, justamente para pacientes que quieren inducir ovulación, para la pubertad, espermatogenesis y fertilidad, sobre todo en fertilidad, ¿no? La hipófisis, nos vamos a centrar en la hipófisis, que va a liberar, ¿no?, nuestras dos hormonas gonadotrofas, la LH y la FSH, lóbulo anterior, ¿no? Y estos van a tener una repercusión. La FSH estimula el crecimiento de la capa de la granulosa, acuérdense, FSH granulosa, y LH con las células de la teca, ¿sí? Estimula el crecimiento de la teca, que estos van a formar andrógenos, favorece la luteinización del folículo tras la ovulación, tiene dos funciones. Una capita parte de la adenohipófisis en cuanto a la neurohipófisis, otra hormona, que es la oxitocina, ¿no?, que se encuentra tanto en el parto como en la lactancia, que es el mediador más importante de la contractibilidad miometrial. La distensión vaginal, como la que ocurre durante el acto sexual, escuchar o oler un recién nacido, la libera, y el estrés, el miedo, la vergüenza, la distracción pueden inhibir la lactancia. Y acá hay un tema en cuanto al reflejo de Ferguson, lo van a leer. ¿Qué anomalías podemos encontrar en el eje hipotálamo-hipófisis? El hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿no?, que se pueden clasificar como anomalías del desarrollo adquiridas. Del desarrollo, síndrome de Kalman, y que pueden ser debidos a defectos genéticos hereditarios. Adquiridas, desórdenes funcionales, trastornos alimentarios, ejercicio excesivo, estrés. También podemos encontrar lo que es la hiperprolactinemia, que pueden encontrarse fisiológicas como el embarazo, el sueño, la alimentación y el coito, la estimulación de la pared torácica, succión, cirugías o perforación, y se pueden dividir estos prolactinomas, los más comunes, que van a dar galactorrea y amenorrea. Recordemos que la prolactina normal es menor de 20. Leemos un poco de adenomas hipoficiarios, no les voy a tomar eso, pero creo que le leo. Seguimos con ovarios. Tiene una forma ovalada de casi 2 por 3 centímetros y es la unidad funcional y anatómica, ¿no? La unidad funcional y anatómica del ovario es el folículo. Ya sabemos esto, ustedes lo han leído en todos los temas antes de clínicas. Y vamos a saber, ¿no?, que el desarrollo folicular por edades, el número de folículos primordiales. Nosotros ya nacemos con una cantidad exacta hasta el nacimiento, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro pico máximo de folículos a las 20 semanas de gestación? Que hay 7 millones en el ovario fetal. Luego al nacimiento ya hemos perdido 5, ¿no? Vamos a tener 1 o 2 millones de ositos. Y en la pubertad va a haber 300.000, 300 o 400.000. Y solo de estos 300, 400.000, 400 van a ser los que vamos a ir en cada ciclo ovárico, ¿no? Ya nacemos con una cantidad exacta. ¿Qué más recordar? Que nosotros, antes de que se inicie la menstruación, nuestras ovogonias se quedan, ¿no?, en la meiosis, en la primera meiosis, en la profase 1, ¿no?, de esa primera meiosis, con la expulsión del primer cuerpo polar cuando se reanuda, ¿no?, con la menstruación. Y solo completamos la meiosis una vez que hay fertilización. Leemos por favor de modulación folicular y vamos a hablar acá sobre el concepto de intervalo de selección. Entonces todos los ciclos menstruales y el ciclo ovárico van a tener una cohorte folicular, aproximadamente de 3 a 12 folículos durante todos los meses van a ser captados, ¿no? Y esos folículos van a ser los que van a producir estrógenos. Dentro de esa cohorte folicular que van a ir durante el ciclo antes de la ovulación, uno es el que se va a volver el folículo maduro, ¿no?, el que va a captar más estrógenos, va a tener más receptores de estrógenos. Entonces todos los meses va a haber esa cohorte folicular. Esta cohorte folicular va a tener mayor estimulación de estrógenos por sus receptores y va a provocar este estrógeno elevado, ¿no? Este estrógeno elevado de 250
picogramos por mililitro, aproximadamente va a provocar este feedback positivo y va a ser el que va a engatillar para la liberación del LH. ¿Listo? Para que haya ovulación, sí o sí tiene que haber este efecto gatillo del LH. Más o menos de 18 a 24 horas, pues aproximadamente, ya de 10 a 12. Y tiene que haber luego de eso la ovulación. ¿Listo? Una vez expulsado el ovocito, ¿no? Se rompen las barreras de este folículo maduro y hay la ovulación, ese resto del ovocito que se eliminó, el resto de tejido, se va a volver el folículo, bueno, el cuerpo lúteo, ¿no? Este cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo va a tener una vida, ¿no? Una vida media. ¿Cuánto más o menos dura el cuerpo lúteo? 14 días. ¿Cuánto calculan ustedes? ¿Sí? El cuerpo lúteo, ¿cuál es la función? Pues hay la ovulación, o sea, nuestro cuerpo quiere que nos embaracemos, ¿ya? Esa es la función de todos los meses, el cuerpo quiere que nos embaracemos. Entonces el cuerpo lúteo va a hacer la liberación de esta hormona, la hormona de la progesterona, progestación, o sea, progesterona, está esperando que haya fertilización. Si hay fertilización, este cuerpo lúteo va a ser el que va a seguir produciendo progesterona y va a mantener el embarazo. ¿Listo? Más o menos va a durar ¿cuánto tiempo este cuerpo cuando ya hay embarazo? ¿Y va a ser reemplazado por quién? Por la placenta. Ya, entonces más o menos va a durar 11 a 13 semanas y luego va a ser reemplazado por la placenta. Si es que no hubiera fertilización, como su compañera dijo, va a durar, es el único estable, ¿no? Va a durar 14 días aproximadamente. Listo. Y otro órgano que tenemos que ver es el endometrio. Ustedes ya saben, es lo único tangible, vuelvo a repetir, en el ciclo, que va a tener sus capas, ¿no? La capa basal, que no sufre mayores cambios durante el ciclo, y la capa funcional. ¿Qué más tenemos que saber del endometrio? Poco de teoría. Esto, en cuanto a la edad fértil, ¿cuánto va a medir, no? Un endometrio mayor de 17 milímetros, hay que descartar hiperplasiocarcinoma, y en la etapa posmenopáusica, sobre todo en la etapa posmenopáusica. Nosotros cuando hacemos una ecografía tenemos que medir el endometrio. Entonces un endometrio posmenopáusico tiene que ser menos de 5, en algunas literaturas dice menos de 3, pero menos de 5 nos quedamos. Pero si es que está bajo terapia de reemplazo hormonal, puede estar de 5 a 10, pero un endometrio mayor de 11 hay que sospechar que sea algo malo, ¿ya? Sigamos con el ciclo. Y bueno, otro órgano, las glándulas mamarias, ¿no? Que van a proveer nutrición al recién nacido, tiene un papel inmunitario importante y tiene un método de regulación de la fecundidad. ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿Verdad? 6 meses, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué viene luego de los 6 meses? La alimentación complementaria, ¿no? Ya, el bebé de los 6 meses empieza a comer, entonces el ciclo ya, el método de planificación de la lactancia materna exclusiva ya pierde importancia, ¿no? Para que este método sirva, la lactancia materna exclusiva, tiene que ser lactancia materna exclusiva. Entonces, si yo tengo una mujer que le da complementaria, no sirve como método de planificación, ¿listo? Tiene que ser cada 2 a 3 horas darle la lechecita a tu bebito, ¿ya? Y si es que en esos 6 meses, porque dura más o menos 6 meses de que empieza a comer, ya menstruaste, ya no sirve, ¿listo? Tiene que cumplir esos criterios. Tiene que ser, o sea, fórmula, o sea, no puede ser formulados. Sí, yo sigo cumpliendo lo de cada 2 o 3 horas. ¿Pero das fórmula? No, yo no sé. O sea, ¿qué pasa? Pues cuando das lactancia materna complementaria, ya no sigues con lo de cada 2 o 3 horas. Vas a fallar en tu horario de... ¿Cada cuánto damos la lechecita a nuestros niños? Cada 2 o 3 horas. ¿En qué momento meterías la lactancia? La artificial. No seguiríamos, fallaríamos, o sea, ¿sí me entiendes, no? Ya no serían cada 2 a 3 horas. En algún momento vas a darle la artificial. Y todo se va a ver en el ciclo menstrual, ¿listo? Esto se lo aprende de memoria, por favor. La duración de 28 más o menos 7 días, 21 a 35.
muchas pacientes vienen pensando que el ciclo menstrual pues, dura regulares que te ven a todos los 30, eso es mentira. Ya estamos llegando acá a la conclusión que tu ciclo puede variar de 21 hasta 35 días y ser todavía regular. La duración de 4 más o menos 2 días y vamos a dividirlo, ¿no?, en fases. Ahorita vamos a hablar un poquito. Pero como dice su compañera, la fase lútea es la única que es estable. Nuestro ciclo menstrual, vamos a ver un poquito más bonito de eso. Leemos. Todo esto se resume acá. Vamos a leer las diapositivas. Todo nuestro ciclo, todo lo que estamos conversando, lo vamos a concatenar en esta imagen, ¿no? En nuestro ciclo menstrual. Entonces, lo podemos dividir en una fase folicular, en la primera mitad del ciclo, es decir, nuestro ciclo menstrual es de 28 días, 14 para adelante, 14 para atrás. Listo. El primer día es el primer día de la regla, entonces ahí comenzamos. Una vez que empieza la menstruación, nuevamente nuestro cuerpo empieza a hacer lo que les dije, la corte folicular, empieza a captar folículos para que se inicie nuevamente todo este ciclo, ¿no? Entonces se puede llamar corte folicular o fase folicular. Luego de que viene la ovulación, empieza la liberación del cuerpo lúteo, se forma el cuerpo lúteo por la liberación de progesterona. Entonces puede ser también una fase luteínica. Puede llamarse una fase proliferativa en cuanto al endometrio, porque en ese momento que está viendo la corte folicular, nuestro endometrio se está preparando, está creciendo para esperar luego de la ovulación al embarazo. ¿Listo? Entonces se puede llamar una fase proliferativa o una fase secretora, porque luego de los 14 días después de la ovulación ya no crece, lo único que hace este endometrio es llenarse de vasos sanguíneos, de colágenos, ¿para qué? Para mantener el embarazo, ¿no? Tiene que tener bastantes nutrientes para hacer el colchoncito, ¿no?, de la gestación. Puede llamarse una fase preovulatoria, porque el corte va a ser la ovulación, o una fase posovulatoria. Puede llamarse una fase estrogénica, porque estoy diciendo que el folículo con su corte va a empezar a producir estrógenos. Y si no fuera en cuanto a hormonas, después de la ovulación hay una fase progesterónica, ¿no?, con la formación del cuerpo lúteo, que va a liberar la hormona progesterona. Entonces, solo la progesterona se libera en la segunda mitad del ciclo. ¿Qué más también podemos ver en cuanto al ciclo menstrual y ver, ¿no?, si es que estamos ovulando o no? Esto nos ayuda, ¿no?, para el tema de buscar una gestación. Sabemos que el moco cervical va a tener cambios, ¿no? Se dice que el día que ovulamos, nuestro moco cervical es filante, ¿no? Es como una clarita de huevo, ¿no? Porque está esperando porque los espermatozoides pasen rápidamente, te está dando toda la facilidad para que te embaraces. En cambio, después, el flujo propio de la mujer se vuelve como una crema, ¿no?, blanquecina, que hace porque no pasa, una barrera. Entonces, ya para resumir, hemos dicho que el hipotálamo va a liberar en el primer día de la menstruación nuestros pulsos, ¿no?, de la GnRH. Esta GnRH va a actuar directamente en nuestra adenohipófisis, ¿no?, con pulsos rápidos y pulsos lentos. Dos hormonas. Esta con pulsos rápidos para la hormona luteinizante y pulsos lentos para el FSH. Ambas van a actuar directamente en el ovario. Conforme va creciendo de 3 a 12 folículos, van a empezar a tener la corte folicular, van a actuar directamente en las células de la teca, que van a producir andrógenos, obviamente la hormona LH, y sobre las células de la granulosa, ¿no?, por medio de la FSH. Entonces ambos, su fin, por medio de los andrógenos, van a tener una conversión a estrógenos. Ambos van a formar estrógenos. Y va a haber una cantidad pues aumentada, ¿no? Todos estos folículos están produciendo estrógenos, pero va a haber uno, les he dicho, va a haber otras hormonas, la hormona antimuleriana y inhibina, que van a hacer el feedback negativo. Pero va a haber uno, que es el folículo maduro de Graf, que va a tener mayor cantidad de receptores de estrógenos. Y este es el que va a madurar. Entonces hemos dicho que cuando tiene una cantidad de estrógenos aumentada de 250 picogramos por mililitro, va a quitar este feedback negativo. Se libera este feedback negativo que estaba viendo y se libera el pico del LH.
También va a haber el pico de estrógenos, pero sobre todo de LH. Este pico de LH es el que nos va a provocar 18-24 horas de ovulación. ¿Listo? Entonces va a haber una eliminación de colagenasas que van a romper pues, el folículo, va a haber y prostaglandinas, que va a haber la liberación de este folículo de Graf y se provoca la ovulación. Una vez liberado el ovocito para el embarazo, para la fertilización, este cuerpo lúteo se va a llenar de luteína y va a promover la producción de progesterona. También va a haber producción de estradiol, otras hormonas también como la inhibina. Esta progesterona es la que va a dar el feedback negativo y va a hacer que todavía no se reinicie el ciclo porque está haciendo un feedback del LH, FSH y igualmente la GnRH. ¿Listo? Si no hay fertilización, no hay embarazo, cae en un momento dado, cae nuevamente esta progesterona, estradiol, inhibina y se viene con la menstruación. Baja nuevamente esta cantidad de progesterona y otra vez se reinicia el ciclo. ¿Listo? ¿Claro? ¿Nunca más se me olvida? Ya, entonces hemos dicho que es una etapa proliferativa la primera etapa del ciclo y una etapa secretora la segunda etapa. Hemos dicho que el embarazo es el único que va a mantener el cuerpo lúteo. Y acá lo vamos a ver, ¿listo? En el endometrio. Con el primer día del ciclo, con las menstruaciones, luego va a venir una etapa proliferativa, estrogénica, folicular, y luego viene la ovulación, y luego viene con una etapa secretora, progesterónica, que va a hacer que se reinicie el ciclo. ¿Listo? Y luego tocamos lo que es la menstruación. Entonces, cuando no se ha producido la implantación del blastocisto, la secreción glandular va a cesar y este debilitamiento del cuerpo lúteo y la baja concentración de estrógeno y progesterona contribuye a esta descamación. Va a haber una compresión, un espasmo de estas arterias espiralares. Entonces, ¿por qué se produce la menstruación? Va a haber un cese del aporte de progesterona, va a haber una liberación de endotelina y factores prostaglandínicos que van a dar una vasoconstricción. Por eso, la menstruación duele, ¿listo? Porque se liberan prostaglandinas. Por eso el dolor exagerado de esta liberación de prostaglandinas se va a llamar dismenorrea, el dolor exagerado durante la menstruación, ¿no? ¿Qué más? Se va a liberar también la metaloproteinasas y otras enzimas proteolíticas que van a fragmentar este endometrio. Por eso nosotras no sangramos por golpe, por eso sangramos de a pocos, fragmentan este tejido. Y van a dar el desencadenamiento y control del sangrado menstrual. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Claro? ¿Sí? Sigamos. Segundo tema. Las preguntas van a venir del ciclo menstrual, ¿no? ¿Sí han entendido eso? En cuanto al tratamiento, ¿no? La liberación de los opioides y de los antagonistas de la liberación de la hormona, todo eso. Tocaremos entonces hemorragia uterina normal. Entonces, cualquier sangrado genital tenemos que hacer una diferenciación. A partir de ahora, cada sangrado genital, paciente que venga con sangrado genital, lo van a tener que distribuir así. ¿Listo? Primero tienen que pensar si es una hemorragia del aparato genital femenino. ¿Listo? Vamos a pensar si es una hemorragia uterina. Puede venir con la paciente. La paciente no te va a decir estoy sangrando de la vía vaginal, así simplemente estoy sangrando. No sabemos dónde, puede ser un hemorroides, puede ser hematuria, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es discriminar si es sangrado uterino vaginal, ¿no? Genital. Luego, dentro de eso que ya hemos diagnosticado si es una hemorragia uterina normal, tenemos que pensar cuál es lo segundo que tenemos que pensar. Ya, sabemos que es genitalmente. Sí, más o menos. Si es de aborto, ¿qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que descartar? Embarazo. Ya. Lo segundo que vamos a descartar es embarazo. ¿Ya? Si hacen en desorden, van a estar batallando. Lo primero hemos dicho entonces,
que no sea ginecológico y lo segundo van a pensar que sea embarazo. Una vez descartada toda la patología de embarazo, que puede ser aborto, puede ser mola, puede ser una gestación, una hemorragia del segundo trimestre, una amenaza de aborto, lo que fuera, recién vamos a venir a todas las patologías de útero no graves, ¿ya? Que es infinitas. Pero si ustedes piensan, ah, no, está sangrando porque es un dispositivo intrauterino. No, en ese orden, por favor, ¿ya? ¿Qué más tenemos que saber del ciclo menstrual? La duración y el promedio. Duración 28 días. Duración del ciclo. Del flujo más o menos 4 días y la pérdida sanguínea entre 20 y 80, ¿no? La menarquia aproximadamente a los 10.5 años. ¿Cuánto es lo que menstruamos aproximadamente? 20, 80. ¿Cómo lo distribuimos? ¿Cómo saben ustedes que están yendo bien su paciente? Por las toallas higiénicas, ya, pero más o menos ¿cómo? ¿Aló? ¿Aló? Ahorita llegó el representante. Me voy a demorar una hora. No creo que la paciente llegó ahorita, no creo. Me va a demorar una horita llegar. ¿Ya? Sí, es que hubieran llamado. Me voy a demorar una horita. ¿Ya? Listo. Entonces hemos dicho que la duración del ciclo dura 28 días con una duración de más o menos unos 7 días. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Cómo es la duración de sus menstruaciones? Ya si tenemos una paciente que menstrua o utiliza para sus menstruaciones una caja de un paquete de toallas nocturnas, ya de inicio está mal. Ya eso hay que ya hacer conceptos que se tienen que quitar. ¿Listo? Justamente viene en una cajita de 10 toallitas porque eso es lo que más o menos aproximadamente gastamos y debemos de gastar durante todo nuestro ciclo menstrual, aproximadamente. ¿Listo? Entonces, más o menos por día se llenará 20 cc's. Entonces, hasta los 5 días llegamos al promedio. ¿Listo? Y hay definiciones de hemorragias uterinas anormales en cuanto a duración: oligomenorrea, polimenorrea, por volumen, hipo e hipermenorrea, y otros conceptos como menorragia, metrorragia y menometrorragia. Lo leemos, por favor. Entonces hemos dicho que ya estamos pensando que es una hemorragia uterina normal, ya hemos descartado lo que es embarazo. ¿Listo? Dentro de ese grupo vamos a discriminar si es hemorragia uterina disfuncionales o es lesión orgánica. ¿Ya? Vamos a pensar ahí ya nuestros dos conceptos. Lo más común es hemorragia uterina disfuncional, que es un 75%. Lo más común es hemorragia uterina disfuncional, o sea que no tienen una causa orgánica, no tienen una causa que explique eso. 25% de lesiones anatómicas. Y dentro de estas hemorragias uterinas anormales, disfuncionales, el 90% son por ciclos anovulatorios, o sea, casi todas disfuncionales porque no están con ciclos anovulatorios. Un 10% causa ovulatoria. Entonces vamos a aprendernos ya el PAN-COIN. ¿Listo? Con esto sacan todo. En estructurales, el PAN, P de pólipo, A de adenomiosis, L de leiomioma, miomas, y M de malignidad o hiperplasia. Todo lo que es orgánico. Y el COIN de funcional, coagulopatías, disfunción ovárica, endometrio, iatrogénicas y no clasificadas. PAN-COIN. ¿Listo? Con esas siglas se acuerdan, por favor. Esto es la cantidad de también usando, ¿no? Puede ser, se hacen marcadores, a veces hay un poco de dificultad para discriminar la cantidad de sangrado y se hacen estos calendarios menstruales donde anotas y haces un puntaje. Si es que también viene con coágulos grandes o coágulos pequeños y la cantidad de puntos por toallas femeninas. Entonces, lo que normalmente menstruamos pues son 5, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Tanto en toallas como en tapón. Si tenemos una paciente que se coloca copa menstrual y dice, tú, pero cada vez que me pongo la copa menstrual me mojo todo, se me pasa, ¿no? No es normal tampoco. Porque la copita menstrual tiene más o menos la cantidad, ¿no? De casi 80 cc. Entonces hemos dicho que todo sangrado vamos a descartar
embarazo. ¿Listo? Nos van a utilizar, también hemos utilizado otros métodos diagnósticos. Siempre vamos a usar una exploración física, laboratorial y ayuda diagnósticas. En la anamnesis, siempre una historia clínica detallada, algunos antecedentes sexuales, anticonceptivos, antecedentes ginecológicos, obstétricos. En el examen físico, importante la biometría, lo que hemos hablado, ¿no? Importante el peso, el índice de masa corporal, el examen físico general, ¿no? Ver si tiene de repente acantosis, para ver si tiene de repente un síndrome metabólico, resistencia a la insulina, la presión arterial, temperatura y peso, inspección de la vulva, vagina recta y la especuloscopía, que va a ayudar a descartar lesiones vaginales y cervicales, y el examen bimanual. Dentro de las pruebas de laboratorio, desde un hemograma completo, la beta-HCG, prolactinas, función tiroidea, andrógenos, progesterona, la ecografía, ¿no? Para ver cómo está este tejido, cómo está el endometrio, ver también si hay alguna otra lesión, Papa Nicolau, colposcopía, esteroscopía, histología endometrial, un legro uterino biópsico. Entonces, en una metrorragia normal, este cuadrito solo para que entendamos, ¿no? Lo primero que se hace luego de descartar un sangrado ginecológico, lo primero que vamos a descartar es embarazo. ¿Listo? Luego pedimos, hay que ver si es que este sangrado, podemos pedir biometría, perfil tiroideo, estudios de población, pedir nuestros exámenes de laboratorio y veremos, ¿no? Si es un sangrado uterino normal profuso que tiene síntomas de hipotensión ortostática, una hemoglobina menos de 7, de repente tenemos que dar un tratamiento o hospitalizar, ¿no? De repente pasar sangre o hacer un legro uterino hemostático. Entonces, la causa disfuncional es la hemorragia normal proveniente del endometrio, no relacionada con lesiones anatómicas del útero. Y vamos a hablar acá, este cuadrito se lo aprenden también, de las hemorragias uterinas disfuncionales ovulatorias, de las anovulatorias. Si hay ovulación, el ciclo es bifásico, pues, ¿no? Hemos dicho que se divide en 2 ciclos. Va a haber moco cervical como modificaciones ovulatorias, el volumen de pérdida sanguínea va a ser menor y va a tener los síntomas premenstruales porque va a haber ovulación. En cambio, la hemorragia uterina no ovulatoria es acíclica, variable, impredecible. Vamos a ver eso. Muy bien, esto, y nos vamos a pasar acá. Entonces, las teleorgias menstruales por exceso las podemos discriminar también por edad, pero es importante que en su historia clínica vean con qué paciente están viendo. En la niñez, lo más común van a ser causas orgánicas, que la niñita se manipuló, que se introdujo algún cuerpo extraño, algo, ¿no?, que está provocando sangradito. En la juventud, en las mujeres, en las jovencitas, en la juventud y en las mujeres premenopáusicas, el 75%, la mayoría, va a ser causas disfuncionales. Acá está el grueso, las hemorragias uterinas anormales disfuncionales, ya las anovulatorias. Las mujeres que están madurando, las adolescentes y las premenopáusicas. Luego en la madurez también se va a dividir por causas orgánicas, y en la senectud, porque estamos pensando que puede ser cáncer, también causa orgánica. ¿Listo? Así también lo pueden dividir. Causa no ovulatoria, por favor, en las mujeres adolescentes y las premenopáusicas. El tratamiento entonces de la hemorragia uterina va a ser un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. Y los objetivos van a ser detener el sangrado irregular del ciclo, corregir la anemia, prevenir el cáncer, mejorar la calidad de vida y evitar la ansiedad innecesaria. Hay que considerar siempre el deseo de anticoncepción, el tipo de hemorragia, tratamiento inicial, el tratamiento de mantenimiento, las condiciones médicas y la preferencia del paciente. Puede ser tratamiento hormonal, la combinación de estrógenos, estrógenos con progestágenos, solo progestágenos, inductores de la ovulación, esteroides o agonistas de la GnRH. No hormonales, los antifibronolíticos, no el ácido tranexámico, AINES, protectores de la pared vascular. Y el tratamiento quirúrgico, ¿no? Imaginando que estamos con una hemorragia uterina disfuncional, ¿no? Y sigue sangrando, está con una hemoglobina en 7. Habría que pensarlo, ¿no? Y si es que ya se sigue con sangrados, habría que de repente pensar en un tratamiento, una ablación del endometrio, una dilatación por curetaje, una histerectomía, tratamientos definitivos, ¿no? En antifibronilíticos hay que acordarnos del ácido tranexámico, bien conocido, ¿no? El transamin. AINES, siempre hay que dar el tratamiento antes de que empiece con la menstruación, ¿no?
estamos diciendo que es es un proceso inflamatorio. Entonces, antes de que se inicie la cascada de cascada inflamatoria, se da el tratamiento, ¿no? No va a ser después. Entonces, se da el tratamiento días previos en los síntomas premenstruales. Si ustedes toman su medicación analgésica, tienen que tomarlo previamente, con sus síntomas premenstruales, para que mejoren incluso la dismenorrea. Anticonceptivos, estrógenos con progestágenos, los sacos, agonistas de la hormona liberadora de la gonadotropina y el sistema intrauterino liberador de la orfestrel, ¿no? Que es el mejor, pues, ¿no? Para mujeres jóvenes, también un método de planificación familiar. Lo malo del sistema liberador de la orfestrel es el costo, es caro, pero es un buen método. Ayuda también como tratamiento para las hemorragias uterinas anormales. Listo. Leen todo esto, por favor. Este tratamiento no les voy a tomar, solo los 4 pilares: antifibrolíticos, AINES, anticoncepción y dispositivos intrauterinos. ¿Qué conclusiones? Entonces, las hemorragias anormales son comunes en los adolescentes. La mayor parte por inmadurez del eje, las causas anovulatorias. Un 20% sufre de algún otro trastorno base. Hay que hacer siempre una buena historia clínica, una exploración física, y el tratamiento siempre tiene que ir dirigido a la causa base. No me van a estar dando tratamiento sin saber la causa. Si van de frente al tratamiento, pueden estar, y siempre en ese orden, porque si no, pueden estar tratando embarazadas, abortos, no, siempre en ese orden, por favor. ¿Ya? Listo. Muy bien, chicas. Más va a entrar del ciclo menstrual. Se dice que es más frecuente en las adolescentes pero ellas siguen ovulando, o sea, no es que no entienden. Causas anovulatorias, que no ovulas, o sea, en tu ciclo nunca se llega a dar este síndrome,